Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión de neumatología, una perspectiva teológica reformada de la persona y obra del Espíritu Santo. Esta tercera sesión va a constar de 3 partes. La primera será los dones del Espíritu Santo, la segunda será el fruto del Espíritu Santo y la tercera será el Espíritu Santo y la perseverancia cristiana. Como ya dije, la primera parte será los dones del Espíritu Santo, que es la que iniciaremos a continuación. Antes, me gustaría compartir con ustedes esta información bibliográfica, que son las fuentes de las cuales se están obteniendo todos los estudios que hoy estaremos compartiendo con ustedes. Hemos utilizado el manual del curso que ustedes como estudiantes ya deben tener, que es del reverendo Carlos Mena, y es un acercamiento reformado a vivir en el Espíritu. También hemos estado utilizando el libro del Espíritu Santo por Edwin Palmer, el Ministerio del Espíritu Santo por R.C. Sproul, un libro escrito por John Owen titulado El Espíritu Santo, otro libro denominado Grandes Doctrinas de la Biblia, en su capítulo 85 específicamente hemos utilizado la referencia allí, escrito por R.C. Sproul, y un artículo web del Ministerio Gracia a Vosotros sobre el cesacionismo y la historia de la Iglesia. Daremos entonces inicio a esta primera parte. Para hablar de los dones del Espíritu Santo, debemos iniciar desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento observamos que Dios dio dones que iban desde aquellos de carácter moral, como se nos menciona en Génesis capítulo 41, verso 38, cuando Faraón, después de haber obtenido toda esta revelación por parte de José, dice a sus siervos lo siguiente, dice así el texto: y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien el Espíritu de Dios mora en él? Observamos entonces que había un reconocimiento por parte de Faraón en la vida de José, que había algo especial en él que hacía que el Espíritu de Dios morase en José. Vemos que Faraón está reconociendo esta cualidad moral de José, donde José era visto como la morada del mismo Espíritu Santo en su vida. Así que el Antiguo Testamento también nos mostrará otras manifestaciones del don de Dios similares a lo que observamos en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hechos, es decir, aquellos dones que tenían algún tipo de manifestación sobrenatural o éxtasis, ¿no? Algo de esto que ocurrió se nos dice en el libro de Números, capítulo 11, verso 25, en aquel episodio en donde Dios va a comisionar a 70 varones para que ayuden a Moisés en esta labor de guiar al pueblo. Observamos lo que la Escritura nos dice allí. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Observamos aquí esta obra del Espíritu Santo proveyéndose una porción del mismo a estos varones. Así que además de la obra de la regeneración, mediante la cual el creyente del Antiguo Testamento era avivado a la fe, el Espíritu Santo distribuía también dones especiales o poderes carismáticos a personas específicas. Las primeras personas que la Escritura menciona señalando que fueron llenas con el Espíritu Santo fueron los artesanos Bezaleel y Aholiab. Hemos escuchado de ellos en las sesiones anteriores por los otros profesores. Las Escrituras nos dicen que ellos fueron dotados por el Espíritu Santo, recibiendo poder para llevar a cabo toda obra especializada de arte. Eso se encuentra registrado en el libro de Éxodo, capítulo 35, versos del 30 a 40. Dice así el texto: y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para
trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engastes y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisama, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fijo y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Hemos visto entonces que Dios está dotando a estos varones con su Espíritu Santo para que ellos puedan llevar a cabo toda esta labor de diseños de diferentes clases que se estaban utilizando en la construcción del tabernáculo. Así que si observamos acerca de esta narración, estaremos forzados a concluir que Bezaleel y Aholiab fueron dos de los más dotados y versátiles artistas de toda la historia humana. Hay evidencia que en ellos reposaba el Espíritu de Dios. También el Antiguo Testamento, haciendo un resumen general, nos relata de Dios dándole su don a ciertos individuos, quienes fueron habilitados para el ministerio mediante esta unción del Espíritu Santo. Observamos que los profetas hablaron bajo la inspiración del Espíritu. Jueces como Sansón, Otoniel, Samuel exhibieron unciones especiales del Espíritu. Aún no se limitó Dios a capacitar a estos tipos de individuos como profetas y jueces, sino que aún a propios reyes, el Dios Todopoderoso lo ungió con su Espíritu. Podemos mencionar específicamente el caso del rey David. El Salmo 51:11, el escritor dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. El rey David orando a Dios. Así que es importante recordar también que la palabra Mesías se origina en la palabra hebrea que significa ungido. Todo el Antiguo Testamento relata el evento futuro para ellos en el Antiguo Testamento, en donde un individuo sería ungido, sería hijo de Dios, tendría todo el poder obrado por el Espíritu Santo en su vida, sería el Mesías. Sabemos por las Escrituras que esto se cumplió perfectamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 3:16 nos dice así el escritor: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Más tarde, en Nazaret, Jesús dirigió la atención a la profecía de Isaías y declaró que se había cumplido en su propia persona. Lucas 4:18 nos relata eso cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Así que nuestro Señor Jesucristo es este individuo del cual el Antiguo Testamento hablaba, del cual todas las profecías eran dadas. Todo el simbolismo en adoración del pueblo de Israel tenía como objetivo apuntar a este individuo, a Jesús, Hijo de Dios, el ungido. Así que vemos que el Antiguo Testamento preparaba el momento en que llegara el Mesías. Quizás la unción más dramática de un individuo en el Antiguo Testamento fue la de Moisés. Moisés fue el mediador del Antiguo Testamento y el instrumento escogido por Dios para entregar la ley al pueblo de Israel y escribir lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Moisés ejerció su liderazgo sobre Israel en virtud del poder mismo del Espíritu Santo. Un episodio crucial para entender Pentecostés tiene lugar durante la vida de Moisés y se halla registrado en Número 11, cuando los hijos de Israel se quejaron de su dieta de maná. Moisés expresó una protesta ante Dios. Dice así las Escrituras en Números 11:14: yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha
carga para mí. En respuesta a la carga expresada por Moisés, las Escrituras nos dice que Dios dijo, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, algo que ya hemos visto al inicio. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti, del que está sobre Moisés, y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Así que aquí observamos cómo Dios ahora va a distribuir expansivamente el Espíritu Santo. En vez de que el poder carismático, el Espíritu estuviera limitado a un solo individuo aislado, en el caso de Moisés, Dios ahora distribuye el Espíritu Santo en otros 70. Así que cuando Dios llevó a cabo la distribución y la expansión y los receptores manifestaron ese poder, como se nos relata en Números 11, 20, 27, Josué protestó ante esta aparente usurpación de poder y la autoridad de Moisés. Pero vemos qué dice la Escritura en Números 11, 28. Josué le dice a Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celo por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Números 11, 29. Así que vemos que esta apasionada expresión por parte de Moisés, este deseo de que Dios pusiera su espíritu sobre todo el pueblo del Señor, en vez de ponerlo o mantenerlo sobre algunos cuantos, tiene cumplimiento más adelante en Hechos. De esto también habló Joel en su capítulo 2, verso 28, cuando dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que esta es la profecía que Pedro cita en el día de Pentecostés a la luz del principio de esta distribución limitada al Espíritu Santo que hallamos en el Antiguo Testamento. Así que observamos que el día de Pentecostés apunta al derramamiento del Espíritu Santo, no sobre parte del pueblo de Dios, sino sobre todo el pueblo de Dios. Ahora vemos los dones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la misma liberalidad de Dios al dar dones a los hombres. Pablo exhorta a su hijo espiritual Timoteo a no descuidar su don. En 1 Timoteo 4:14, Pablo dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Después, en 2 Timoteo 1:6, Pablo dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en Romanos 12:6 se nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Algunos movimientos, lamentablemente, de estas denominaciones carismáticas, toman los eventos que se narran en el Nuevo Testamento para justificar parte de sus prácticas eclesiásticas, sobre todo la muy popular doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Pero permítame ver cuál es la importancia entonces de descubrir los dones, de que usted descubra su don, de que usted pueda ejercitar su don, de que yo descubra con qué dones el Señor me ha habilitado o capacitado para ejercerlos dentro de la iglesia. Así que podríamos decir que Dios ha dado dones a los hombres. Efesios 4:8 nos dice, por lo cual dice, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es una referencia al Salmo 68:18. Subiste a lo alto, dice el Salmo, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Así que el Nuevo Testamento nos está diciendo que Dios actúa de forma libre, igual que en el Antiguo Testamento, de acuerdo con sus propósitos soberanos. Vemos que los dones tienen su origen en Dios y no son adquiridos por voluntad humana. No hay hombre alguno que sea capaz que por sus propias obras y esfuerzos pueda poseer un don. Es muy diferente
que aquellos a quienes Dios ha capacitado y le ha otorgado un don, ejercite este don y lo perfeccione por medio de todas estas disciplinas espirituales con las cuales Dios ha provisto al creyente. Lo segundo que podemos observar es que Dios ha dado dones a cada uno de los hombres. Refiriéndose a creyentes, debemos hacer notar que no solamente ha dado dones, no es que Él ha provisto solo a algunos, sino que en general e indiscriminadamente Dios ha otorgado y ha atendido a los creyentes, a cada individuo, y le ha otorgado por lo menos un don. Así que observamos un poco de esto en 1 Corintios 7:7, cuando el apóstol Pablo está hablando sobre este don de continencia. Pablo dice en 1 Corintios 7:7, pero cada uno tiene su propio don. Esto es maravilloso. El Señor ha provisto su don del Espíritu Santo, ha provisto dones del Espíritu Santo a cada hijo, sin ningún tipo de limitaciones. Cada creyente posee un don, por lo menos uno, que pueda utilizar para la edificación de la iglesia. Pablo dice en el texto que estamos leyendo en 1 Corintios 7:7, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. En primera de Pedro 4:10, cuando Pedro exhorta a ministrar los dones, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez más, hay que notar que cada uno, cada creyente, es exhortado a ministrar su don. Lo que confirma el punto que estamos tratando, que es que cada persona, hablando de creyentes, se le ha conferido con uno o más dones, y que nadie ha sido pasado por alto o menospreciado en cuanto a los dones. Observamos también que Dios ha dado dones a los hombres con un propósito. En los versículos que ya hemos citado anteriormente, podemos notar también que hay un seguro propósito definido por el cual Dios nos ha dado sus dones. Pablo nos dice en 1 Corintios 12:7 que los dones han sido dados, y escuche bien esto porque es fundamental para que entendamos todo lo que vamos a desarrollar sobre los dones. Pablo dice, han sido dados para provecho. ¿Provecho de quién? ¿Provecho mío personal? ¿Provecho de los de afuera de la iglesia? En 1 de Pedro 4:10, que citamos antes, se nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Efesios 4:11-13 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Querido hermano que me escuchas, el propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios ha provisto, por medio de su Santo Espíritu, dones espirituales a cada creyente. Debemos corregir y enseñar estas verdades para evitar los errores, los abusos que se dan en muchas iglesias, como el propio Pablo va a tratar en Corinto y veremos más adelante, cuando se malinterpretaba el uso de estos dones. En ningún momento el Señor ha provisto dones para el beneficio propio, para que los creyentes se autobeneficien, se vanagloreen o vendan una imagen de super espirituales. En todo momento ha sido el propósito soberano de Dios que los dones que Él otorga a sus hijos sean utilizados
para el provecho del cuerpo de la iglesia. Vemos que Dios quiere que los dones que ha dado sean usados. Y eso es algo que debemos tener en cuenta y de lo cual debemos estar advertidos, que todo hijo de Dios que ha sido capacitado con dones del Espíritu Santo y que no lo está utilizando para la edificación del cuerpo, será llamado ante Dios para rendir cuenta de lo que hizo con esos dones. Porque estos dones no han sido otorgados a la iglesia, es decir, al creyente, para ocultarlo o tenerlo sin uso. En todo momento han sido dados para trabajar en la expansión de la iglesia en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que entendemos que la importancia del descubrimiento, desarrollo y uso de los dones dados por Dios reside pues en el beneficio o provecho que todos los miembros de la iglesia deben recibir. Cuando un miembro no ha descubierto o no conoce su don y por lo tanto no lo usa, está causando un prejuicio a toda la iglesia, lo está privando de ser edificado por este don con el cual el Señor le ha capacitado. Pablo explica en 1 Corintios 12 que todos hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, dice Pablo, para que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, como se nos dice en el texto que mencionamos en el verso 25. Las consecuencias de no usar un don, de no usar el don, no solo trascienden el progreso y la edificación de la iglesia en esta vida, sino en la venidera. Mateo 25, 14, 30, con la parábola de los talentos, es una clara advertencia que un día todo creyente compadecerá ante Cristo, ante Dios, y dará cuenta de aquellos dones que se le han conferido. Y tendremos que responder qué hicimos con eso. Vamos entonces a continuar y vamos a ver entonces el significado etimológico de la palabra don. En 1 Corintios 12:1 leemos: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La frase dones espirituales en el original, o como algunos la han traducido, los dones pertenecientes al Espíritu Santo o los dones provenientes del Espíritu, o de la manera más breve, los dones del Espíritu, es aplicada específicamente a los dones que el Espíritu Santo ha conferido. Esa palabra tan neumática es los dones del Espíritu. Se le ha conferido a cada miembro de la iglesia para su edificación mutua y para la propagación del Evangelio de Cristo. No son arbitrarios ni indefinidos. Vemos entonces otro significado importante, la palabra caris, de donde tenemos la palabra carismata o dones. Viene de la palabra griega carisma, que a su vez viene de car, que significa lo que deleita. Es un estado que produce o que es acompañado de gozo. En el Nuevo Testamento se nos traduce como gracia o como un favor que no merecemos, algo que se nos ha otorgado y que no merecemos. También tenemos el significado de la palabra carisma, y este término denota el resultado de caris como acción, o sea, la prueba de un favor, de un beneficio o de un don. La palabra carismata, los dones a los que se refiere Pablo, tanto en 1 Corintios 12 como en Romanos 12, carismata, son, por decirlo así de manera específica, las operaciones del Espíritu Santo relacionadas con la adoración y el servicio en la iglesia. Estas operaciones son sobrenaturales, no es algo mágico ni místico como se practica hoy en día. Son operaciones sobrenaturales, calificadas por neumáticas, es decir, que el Espíritu deja fuera de cualquier falsa suposición en cuanto al origen y su naturaleza. Es poder de Dios a través de su Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo. Así que estos dones son aquellas manifestaciones del Espíritu conferidas a los miembros de la iglesia para la mutua edificación.
Tenemos entonces también la palabra neumática, como ya se citó anteriormente. Pablo escribe a los Corintios acerca de los dones espirituales. Él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La frase dones espirituales es traducida en una sola palabra griego como neumática o de neumatos, es decir, espíritu, que literalmente significa espirituales. Pero ¿por qué el contexto o por qué los traductores han suplido con razón la palabra a dones? Así que vemos que la gramática exige que el término se utilice como un adjetivo, pero aún así claramente se sugiere la naturaleza y origen de dichos dones. Vamos a avanzar y a ver entonces la clasificación de los dones. Ustedes sabrán, definitivamente estoy seguro que sí, que esto es un tema muy controversial en nuestros días, y de eso hablaremos un poco más adelante. Cuando hablamos de la clasificación de los dones, es propio hacer una distinción de los dones de procedencia divina de que habla la Escritura. Ninguno de ellos es o debe ser menospreciado, ya que toda buena dádiva, como dice la Escritura, y todo don perfecto es dado por Dios, el Padre de las luces, dice Santiago capítulo 1, verso 7. Pero hay que entender que cada don tiene funciones y propósitos particulares. Así que a continuación, permítame presentar una breve clasificación de los dones. Tenemos los dones generales, aunque todos los dones son espirituales por su procedencia y carácter espiritual. Entran aquí aquellos que son perfectamente diferenciables de los que se menciona en las siguientes clases que veremos. Estos son espirituales porque no son aquellos dones materiales cuyo origen y felicidad son de este mundo, sino que proceden del propio Dios. Entre estos dones podemos mencionar el don de la salvación. Vemos que el Nuevo Testamento establece de forma particular la salvación como un don de Dios. Eso lo podemos ver en Romanos 5:15, en Efesios 2:8. Allí Pablo dice, porque por gracia, utiliza la palabra que ya explicamos, caris, que significa un don. Dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. En 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable, dice el apóstol. Así que vemos que el don de la salvación que comparten todos los cristianos, todos los que han sido verdaderamente nacidos de nuevo, es un don de Dios. Otro don general que comparte todo creyente, y esto es interesante, porque en la actualidad se busca una distinción entre el momento en que te conviertes y el momento en que eres bautizado por el Espíritu Santo. Es decir, como proponen muchos en la actualidad, que hay un periodo en que el creyente no tiene el Espíritu probablemente, lo cual sabemos que es un error, porque uno de los dones generales dados por Dios es especialmente el Espíritu Santo en nosotros. De la misma manera, el Espíritu mismo de Dios se nos confiere como un don. Así que es un don que comparte todos los hijos de Dios. Vemos entonces que también están los dones del Espíritu. En el Nuevo Testamento encontramos 3 pasajes en donde se nos dan listas parecidas, pero a la vez algo diferente en realidad, pero sabemos que son complementarias entre ellas. Así que vamos entonces a ver un poco más acerca de esta clasificación de los dones. Entre esta clasificación de los dones podemos mencionar los dones de la Gran Comisión. Unos dones específicos con un propósito específico. Así que los dones de la Gran Comisión, que incluirían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son aquellos que se nos menciona en Efesios 4:11. Tenemos también los dones preciosos de ministración. Son aquellos que incluyen el don de sabiduría y conocimiento, dones de misericordia,
que se incluye también como la exhortación, el dar, el repartir, los dones de administración práctica como presidir, servicio, el don de la fe. Y por último, la tercera clasificación que tenemos son los dones de hacer milagros, posiblemente lo más controversial en la actualidad, que incluyen los dones de la sanidad, el don de lenguas, que son aquellos que vamos a describir a continuación. Así que vamos a empezar desarrollando lo que son los dones de la Gran Comisión. Aunque algunos de estos dones se repiten en las tres listas de los pasajes que hemos mencionado, vamos a atenderlo aquí siguiendo el orden que presenta Efesios 4, verso 11. El primero que tenemos es el don de apóstol. En primer lugar se nos menciona a los apóstoles. La palabra apóstol viene, como usted ya debe saber, de la palabra griega apóstolos, la cual a su vez viene de apostello, que quiere decir enviar o enviado. Entonces su significado quiere decir uno que ha sido enviado o comisionado, uno que se le ha dado un mensaje y toda la autoridad para que lo transmita. Así que denotan las escrituras aportadores del mensaje, en este caso del mensaje de la palabra de Dios. Podemos referirnos a los apóstoles, a los 12 discípulos que fueron comisionados como apóstoles del Señor, los cuales fueron enviados por Cristo mismo, como se nos dice en Mateo 10:12, en Marcos 6:30, del cual Pedro fue su líder, y que tenían su base de operación o que estuvieron en Jerusalén haciendo la labor y luego a las siguientes regiones donde Dios lo envió. Luego tenemos entonces a otros que se han sumado, como en el caso de Pablo, que hizo la labor de apóstol. Vemos que han tenido una comisión específica. Cristo Jesús también comisionó a estos hombres para que fueran apóstoles suyos, apóstoles de Cristo. Es curioso y también es importante notar que Hebreos 3, capítulo 1, llama a Cristo apóstol y sumo sacerdote. Es decir, un envío especial. El primer título denotaba su autoridad, el segundo la obra que realizaría. Vemos que Cristo también fue enviado en esta ocasión para nuestra redención. Aquí es importante decir que el apostolado cristiano es un don que Dios otorgó específicamente a un número de individuos para una misión específica. Y que ese número de individuos estuvo limitado y que el don apostólico, como ningún otro don, es transferido de un individuo a otro, sino que Dios capacita a cada individuo en particular. No hay manera en que yo pueda transferir mi don a otra persona o que otra persona me transfiera su don a mí. Debemos entender a la luz de la Escritura que el apostolado cumplía cierta característica. Había tenido que ver a nuestro Señor resucitado, haber tenido la comisión directamente de Cristo, y sabemos que en la actualidad esto no se cumple y que todo individuo que se proclama apóstol está utilizando heréticamente y usurpando una función y un don, o queriendo utilizar un don que fue otorgado por parte de Dios de manera específica a cierto hombre que la Biblia registra quiénes fueron. El otro don que se nos relata en Efesios es el don de profeta. También muy controversial en nuestros días. Tenemos más profetas que en la antigüedad, me atrevería a decir, y más apóstoles que el propio Cristo, de todos estos individuos que se encuentran en la actualidad usurpando esta función que Dios ya ha dado a cierto número y que han cesado. ¿Por qué ha cesado? Porque el propósito por el cual Dios estableció apóstoles ya se cumplió.
Así que el don de profeta, el profeta es normalmente un proclamador bíblico del mensaje divino, del mensaje inspirado por Dios. Ellos escuchan lo que Dios tiene que decir y transmiten este mensaje al pueblo. Si queremos revisar etimológicamente la palabra profeta, la misma viene del griego profetas, que describe a alguien con la habilidad para proclamar la voluntad divina. El sentido original griego es el que proclama, es aquel que está proclamando o el que predice, como también se puede utilizar. Los profetas tienen un papel mediador, mientras que el sacerdote representaba o hablaba en nombre del pueblo a Dios, el profeta mediaba en nombre de Dios hacia el pueblo, recibía el mensaje divino y lo transmitía al pueblo. Y sabemos por las escrituras que este mensaje podía ser dado de diferente manera. En algunos casos Dios hablaba audiblemente al profeta, quien escuchaba el mensaje y lo transmitía. En otros casos Dios hablaba por medio de un sueño o visiones. Pero Dios estaba manifestando a ellos de una manera especial que no podemos comprender. Y ellos entonces transmitían este mensaje a otros. Y digo que no podemos comprender porque no hemos experimentado este tipo de accionar de parte de Dios en nosotros, sino que fue revelado específicamente a ciertos individuos que el Señor así en su voluntad ha elegido. Vemos entonces que el profeta en la iglesia, en la actualidad, si queremos hablar de algún tipo de profeta, tenemos que decir que solo puede ser aplicado a aquellos que ejercen la labor de predicación, porque ellos están proclamando el mensaje de Dios. No lo están obteniendo de una manera sobrenatural como los de la antigüedad, sino que están recibiendo el mensaje provisto por parte de Dios en las Sagradas Escrituras. Y que esta predicación no llega como una inspiración divina, sino que el Espíritu Santo que mora en el creyente, en este caso también de los ministros y predicadores, les ilumina para comprender las Escrituras y poder proclamarla de manera fidedigna ante Dios. Así que al igual que los apóstoles, los profetas, entiéndase, aquellos que traían una nueva revelación para el pueblo, han cumplido su función de inaugurar la predicación y la extensión del Evangelio de Cristo. Jesús mismo dijo que los profetas habían profetizado hasta Juan el Bautista. Lo vemos en Mateo 11:13. Y además toda profecía está contenida ahora en la Biblia. No hay una nueva profecía que la iglesia deba recibir para saber qué Dios hará futuro, porque como iglesia hemos recibido absolutamente toda la revelación de Dios contenida en el canon bíblico, en esos 66 preciosos libros que teniéndolo en nuestras manos, el Espíritu Santo nos ilumina porque mora en nosotros para que podamos comprender las Escrituras. Así que vemos que la profecía como tal ha cesado, al igual que el ministerio apostólico. Y que el único sentido, si hablamos de un tipo de profecía, en la actualidad se puede utilizar para aquellos que predican el mensaje de Dios. Y también observamos que hay falsos profetas en la actualidad que están predicando un mensaje que Dios no ha dado. El otro don que también se nos menciona en Efesios es el don de evangelista, del griego evangelista. Te perdonen si mi griego no lo pronuncio muy bien. Significa proclamador de buenas nuevas. Y es fácil de ver este significado, pues su raíz evangelio, buenas nuevas, se está compuesta por dos palabras, evangelio, nuevas, y mensajero o ángel, que connota claramente este significado, las buenas nuevas. Y este también es uno de esos dones controversiales. Estamos repletos de individuos
que se autoproclaman evangelistas en la actualidad. Si revisamos las escrituras, si observamos hechos, estos hombres que ejercieron este ministerio, este don, en el caso de Felipe, iban acompañados con señales y prodigios que confirmaban su mensaje. Bernabé, aunque la Biblia no necesariamente lo llama un evangelista, sí hizo esta función, sí tenía este don, pues él iba predicando el evangelio también con Pablo, apóstol y evangelista. Algunos eruditos y teólogos consideran que este don, el don de evangelista, también ha cesado al igual que el de profecías y el apostolado. Permítanme y aclaro. Es probable que estén preocupados. En el sentido de estas obras y señales milagrosas que acompañaban a los individuos a quien Dios había capacitado este don para que lo ejercieran. En ese aspecto consideran que han cesado. Pero creen y dicen que hay obviamente un sentido evangelista en la actualidad. Que podemos decir que en todo caso, cada creyente debe ser un evangelista, puesto que tiene el mandato del Señor de llevar el evangelio, ese mandato que fue dado a los apóstoles, transmitido a la iglesia y que compartimos cada creyente de llevar el mensaje del evangelio a aquellos que no han creído. En ese sentido, se ejerce este don evangelístico. Podemos ver también que el Señor ha capacitado a hombres que sirven en las misiones para que puedan llevar el evangelio a otras naciones con facilidades para poder adaptarse a la cultura, al lenguaje y demás y poder predicar el mensaje del evangelio en otras naciones. En ese sentido se ejerce también esta función evangelística. El don de pastor. Pero antes de entrar al don de pastor, tengo que decir que una de las cualidades del don evangelístico es que él no es independiente a la iglesia. En la actualidad estamos llenos por todos lados de individuos que se autoproclaman evangelistas. No están sujetos a ninguna iglesia y actúan fuera de un gobierno eclesiástico. Eso es un error, porque todos los dones, como vimos al principio, tienen un propósito y eso es fundamental que quede claro. El provecho de la iglesia, el provecho del cuerpo de Cristo, edificar al creyente, dar testimonio a los de afuera, pero en todo momento bajo la esfera de la iglesia. Somos un solo cuerpo, donde el Señor está proveyendo diferentes cualidades a cada individuo en particular para que nos edifiquemos mutuamente. Entonces se nos sigue diciendo en Efesios que el Señor también ha provisto un don. Pastores. Debemos señalar, en primer lugar, que Dios identifica a sí mismo como un pastor. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Y identifica al creyente como su rebaño. Vemos en el Salmo 68:7, en el Salmo 23:3, que habla que Él es el buen pastor. Y también se nos dice en las Escrituras que este pastor, Dios, que Jesucristo, el buen pastor, regresará para consolar y apacentar a su rebaño y cuidar a las recién paridas, como se nos dice en Isaías 40, del 1 al 11. Vemos que el pastor, ese pastor que se refiere en la parábola de Lucas 15, 4 al 7, es una figura de Dios mismo y es la única referencia a Dios como pastor en el Nuevo Testamento. Cristo toma la atención como pastor en el Nuevo Testamento también. Él es el buen pastor que pone su vida por sus ovejas, se nos dice en Juan 10. Tuvo compasión de las multitudes porque eran como ovejas que no tenían pastor, Marcos 9:36. Él conoce sus ovejas, Él la cuida, la llama por su nombre. Y esto es importante, y nadie la puede arrebatar de su mano, como se nos dice en Juan 10, 27 al 30.
Y cuando Él venga a juzgar a las naciones, separará a los unos, a sus ovejas, de los otros, aquellos que no son sus ovejas. Así que el pastor en la actualidad recibe comisionado del propio Dios este don. En sí, somos subpastores porque hay un pastor principal que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que Él quiso constituir en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, como hemos leído en Efesios 4:11. Vemos que claramente se aplica este don, este título, a los líderes congregacionales porque por mandato de Dios su función es apacentar, alimentar y cuidar a la grey de Dios. No apacentarse y cuidarse ellos mismos, sino a la grey, es decir, al rebaño de Dios, como se nos dice en 1 Pedro 5:2 al 3. Lo cual es el significado de la palabra griega poimen, que en la Biblia en español se traduce como pastor. El pastor es un supervisor, en cierto modo, obispo, como se dice en el griego episcopios, episcopai, de la iglesia, que vela por el bienestar espiritual de la congregación. Y un día, este hombre que ejerce este don dará cuenta al príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Este don de pastor tiene su origen espiritual en Dios. Y como los otros dones, es el Espíritu Santo el que les otorga. Por eso vemos que Pablo exhorta a considerar a los que anhelan obispado que verifiquen si llenan las cualidades para esta labor. 1 Timoteo 3:1-7. Pablo dice: el que desea obispado, buena obra desea, pero es necesario. Y nos da esa lista de requisitos para el pastorado. Listas que deben evidenciar la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es posible que el don de pastor sea uno de aquellos dones de la Gran Comisión que sea visto con menos valor en la actualidad. Y esto pues es un error, porque en ciertas denominaciones se tiene en alta estima a aquellos que se autoproclaman apóstoles, profetas, evangelistas, sabiendo que estos dones han cumplido su propósito y que no están vigentes, y que en la actualidad el Señor ha provisto a su cuerpo de pastores para que ejerzan la función de guiar, de cuidar, alimentar y guardar a las ovejas. Sobre el don de pastor y el don de maestro, muchos teólogos consideran que van unidos entre sí. Son sinónimos, dice ellos, en cuanto a su función. Consideran que el pastor tiene que ser una persona capaz de enseñar. Por eso creen que van de la mano en estos dos dones. Pero vamos a ver por separado el don del maestro para efectos académicos. Vemos que en el Nuevo Testamento el término didaskalos, que significa maestro, ese es el equivalente al término hebreo rabí, que significa mi maestro o señor. Se usa en forma general a quienes realizan alguna labor de enseñar. Vemos esto en Mateo 10:24, Lucas 6:40, Romanos 12:19. Pero en 1 Corintios 12:28 y Efesios 4:11 claramente se aplica el término a líderes de la iglesia dotados particularmente por el Espíritu Santo para instruir a los cristianos en la fe cristiana. El ejercicio de este don siempre acompañó a algún otro don por necesidad. Los apóstoles enseñaron, los profetas enseñaron, los evangelistas tienen que enseñar, los pastores deben enseñar. Vemos ahora la segunda clasificación de los dones, conocido como los dones preciosos de ministración. Entre los dones de ministración podemos mencionar los dones de sabiduría y conocimiento. Si no olvidamos que el propósito primordial de la concesión de los dones del Espíritu
es para provecho y edificación del cuerpo de Cristo, como se nos dice en 1 Corintios 12, 7 y Efesios 4, 12, entonces resulta obvio que en la actualidad la interpretación que se le da al don de sabiduría y de conocimiento por algunas denominaciones está completamente errado. Ellos hablan de tener palabras nuevas de sabiduría o palabras nuevas de conocimiento, palabras nuevas sobre alguna enfermedad o algún acontecimiento del futuro. Eso no es las implicaciones o el propósito por el cual dio Dios estos dones a la iglesia. Pero, ¿qué implica este don? Los dones de sabiduría o ciencia o don de conocimiento tienen que ver con el entendimiento de la voluntad de Dios y su palabra, con la correcta evaluación e interpretación de la sana doctrina. Si algo podemos estar seguros, suena chistoso, es que quienes utilizan malos dones definitivamente no tienen el don de sabiduría y conocimiento porque no están comprendiendo correctamente la palabra de Dios, su propósito y su voluntad. Vemos que estos dones fueron dados a la iglesia para la edificación del cuerpo, para probar espíritus, para saber si son de Dios, para las correctas decisiones, para el juicio que había que impartir, para la administración general de la obra de Dios. Esto era el propósito de estos dones. Vemos entonces que también dentro de esta clasificación tenemos los dones de condolencia del corazón. Se incluyen dones como tener misericordia, exhortar y dar. Y esto es porque hay una relación muy estrecha entre estos dones. En Romanos 12:8 es donde se mencionan estos dones. Se dice el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vemos que en primer lugar, tanto la palabra exhorta como exhortación vienen del griego parakeleo, que significa consolar, confortar o llamar a alguien al lado de otro para animarlo. El Espíritu Santo está siendo identificado en las Escrituras como el Paracleto, el Consolador, en Juan 14:16, al igual que Jesucristo en 1 Juan 2:1, en donde la palabra se traduce abogado. En ambos casos, la función de un Paracleto es alguien llamado al lado de otro para su bien, para su consuelo y para su ánimo. Y no es necesariamente para regañar, como comúnmente se malinterpreta. Voy a exhortarte y te dan tremendo regaño, sino para el ánimo, para poder levantar al hermano, edificarlo, demostrarles que hay misericordia, que hay consuelo y llevarlos a las Escrituras. El segundo, el don de misericordia, es el don de mostrar compasión y solidaridad en las aflicciones. Esta palabra griega, eleos, significa misericordia, es la raíz de la palabra castellana que tenemos en nuestro español como limosna. Ahora bien, inmediatamente su limosna, cuando usted entiende limosna, cree que se refiere a algo que es mínimo, sin importancia. Y aunque esta es la connotación que se le da en la actualidad, esta palabra no significa dar lo que sobra por lástima. En realidad, en la Biblia tiene un significado más sublime. El Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Si hay alguien que se conduele, que muestra compasión, que muestra misericordia, ha sido nuestro Dios. Y Él no nos ha dado lo que le sobra. Él nos ha dado todas las bendiciones, todas las herencias que dio a su Hijo Jesucristo han sido dadas a aquellos a quienes Él hace hijos suyos. Tenemos entonces que practicar la misericordia con liberalidad entre los creyentes. Es curioso que usted no escucha a nadie en la actualidad discutiendo, debatiendo si el don de la misericordia ha cesado, si el don de consuelo, exhortación ha cesado. Tampoco usted encontrará posiblemente a personas que proclamen o digan que Dios le ha dado ese don.
pero se buscan dones como el apostolado, profecía, pastor, evangelista. Claro, ellos obligan a estar enfrente de las personas, a ser visible y generalmente son codiciados. Esto está errado. En cierto modo, queridos oyentes, estudiantes del seminario, estos dones de misericordia y exhortación deberían acompañar a cada creyente. Debemos ser misericordiosos. Un creyente que no muestre misericordia, ¿cómo pudiera presentarte ante Dios que le ha provisto toda misericordia? Tenemos los dones de administración práctica. Son indispensables en la iglesia. Son el de dirigir y el de servir. Pablo se refiere en Romanos 12:8 como el que preside con solicitud y en 1 Corintios 12:28 como los que administran. En este don la idea es administrar, gobernar, dirigir al pueblo de Dios en todas circunstancias que están afrontando. Por necesidad, es un don que acompaña a quienes tienen ya el don y ejercen la función de pastor. Vemos que es maravilloso cómo nuestro Dios ha provisto a sus hijos con estos dones de sabiduría y conocimiento, con los dones de condolencia del corazón, con los dones de la administración práctica. Entramos entonces a la sesión tal vez más controversial, que es la de los dones de milagro. Permítame un minuto, por favor. La de los dones de hacer milagro. Aquí vamos a ver lo siguiente. Los dones de hacer milagro. En la actualidad, querido hermano, usted debe saber perfectamente que los dones de hacer milagro están, como quien dice, a la orden del día. Muchas denominaciones proclaman manifestaciones del milagro que se hacen dentro de sus servicios. Pero, ¿por qué dio Dios estos dones a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Tenemos que decir y señalar que Dios es un Dios de milagro. Un milagro se puede entender como una intervención divina en el sistema de la naturaleza tal como la conocemos. Es decir, que en ese preciso momento en que se va a dar un milagro, Dios suspende temporalmente todas las leyes que gobiernan el mundo, tal como nosotros las conocemos normalmente, con el propósito de demostrar su accionar divino. Así que entendemos que Dios es un Dios de milagro. El Antiguo Testamento nos relata a un Dios que convierte la vara de Aarón en una serpiente, a un Dios que convierte en sangre las aguas de un río, que trae plaga de rana, de mosquitos, de tábano, de langosta, de úlcera, que hace descender granizo y rayo, que invade con langosta a toda una nación, que llena de tinieblas a Egipto, que mata a los primogénitos de los egipcios, a un Dios que detiene el sol para que su pueblo pueda tener la victoria en una batalla, a un Dios que está confiriendo a través de muchos profetas obras milagrosas, aún de resurrección. Dios es un Dios de milagro. Debemos estar claros de eso. Y en ningún momento la iglesia en la actualidad ha negado que Dios no haga milagro. Pero el punto de debate no es si Dios puede hacer milagro, sino si Dios necesita a gentes, a individuos humanos para realizarlo en la actualidad. Observamos que en otro tiempo Dios utilizaba a gentes para realizar milagros. Utilizó a los profetas, algunos jueces, a Jesucristo, quien es el mayor hombre que ha venido sobre la faz de la tierra, el propio Hijo de Dios que hizo muchos milagros. Lo primero que debemos decir es que ningún milagro fue hecho por capricho de algún individuo, sino para demostración del poder de Dios, para autenticación. En el caso de Cristo, para demostrar su divinidad.
En el caso de los apóstoles, para demostrar su apostolado. Y en el caso de algunos creyentes de la iglesia primitiva, para autentificar la salvación y la autoridad de la iglesia. Un propósito cumplido. Hasta allí. También vemos que los milagros se hicieron para testimonio en el Antiguo Testamento, testimonio a las naciones paganas de quién era Dios, quién era Jehová, el Dios verdadero. En el Nuevo Testamento, para mover a los incrédulos a una fe salvadora en Cristo Jesús. En todos los casos, los milagros se hicieron para glorificar el nombre de Dios y no para la gloria del individuo, no para vanagloria, no para exhibición personal, ni para mostrar un mayor grado de espiritualidad. En todo momento, todos los agentes que la Biblia relata que recibieron de parte de Dios esta capacidad y a quienes Dios ha utilizado para hacer una obra de milagro, llevaron con esta labor gloria al nombre de Dios. Y cuando hablamos de hacer milagros, tenemos que, por obligación, hablar de la doctrina que hoy se conoce como la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Sobre esto, Raymond Edman dice: la vida llena del Espíritu no es un misterio revelado a unos pocos escogidos, ni un objetivo difícil de alcanzar. Confiar y obedecer es la sustancia de todo el asunto. En la teología de algunas denominaciones conocidas como carismáticas, el énfasis que se pone en el bautismo del Espíritu Santo corresponde a una idea en que el creyente debe ser capacitado o dotado para el ministerio. La misma palabra carismático deriva de la palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce como don o gracia espiritual. La palabra carismático ha llegado a ser tan ampliamente usada que aún la encontramos en diversos léxicos de habla popular. La tendencia básica de estas denominaciones es ver el bautismo del Espíritu Santo como una obra especial del Espíritu Santo a través de la cual un creyente es dotado de poder para la vida y servicio. Él está ahora dotado, dicen estas denominaciones, para el ministerio. Esta obra del Espíritu Santo es distinta de y habitualmente posterior a la obra de regeneración llevada a cabo por el mismo Espíritu. Hacen una separación entre la conversión, la regeneración y este bautismo del Espíritu Santo. Observamos que en gran parte de las denominaciones carismáticas la tendencia es a hablar en lenguas como la evidencia sublime o principal que demuestra que ha ocurrido un bautismo del Espíritu Santo. Cuando consideramos el debate acerca del bautismo del Espíritu Santo entre los partidarios de la teología carismática y los de la teología tradicional o conservadora, la mayoría de las denominaciones cristianas están de acuerdo en esta obra de regeneración que el Espíritu Santo realiza en el creyente. Pero el punto crucial en que no hay un acuerdo es en que haya que experimentar otra manifestación del Espíritu Santo una vez un individuo haya sido convertido o nacido de nuevo. Así que podemos decir que el punto crucial que se encuentra más que todo en debate es el que se lee en el relato de Hechos, en el cual consideran muchos una prueba de que la secuencia de la obra del Espíritu Santo entre los primeros cristianos pretende ser normativa para la iglesia a lo largo de las edades. Esto es en los relatos de Hechos en donde un grupo de creyentes recibe el bautismo del Espíritu Santo ya habiendo sido convertido. La cuestión práctica entonces que está en el debate, que está en el calor de las discusiones, es si hay dos niveles de cristianos. Una clase que tiene el bautismo del Espíritu Santo y otra que no lo tiene.
La historia de la iglesia parece indicar que la vida de los más grandes santos, como Atanasio, Agustín, Anselmo, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino, Jonathan, Edward, Charles Spurgeon y otros, no alcanzaron desplegar indicaciones alguna de hablar en lenguas, de manifestar estas evidencias que acompañan, como dice la teología carismática, al bautismo del Espíritu Santo. Aunque hay registros de hablar en lenguas en las Escrituras y posterior al primer siglo, después de la era apostólica, todas estas referencias están relacionadas a grupos heréticos. Podemos mencionar como ellos el montanismo, que apareció a principios del siglo II, y el movimiento irvinguita del siglo XIX. Así que pensemos si el hablar en lenguas es la evidencia externa del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo es una obra posterior en la vida de los creyentes, ¿por qué entonces la gran mayoría de los creyentes en la historia de la iglesia no han logrado alcanzar esta vital dimensión de la vida cristiana? Si el propósito de Pentecostés relatado en Hechos 2 fue derramar un don de lenguas continuo, entonces, ¿por qué hay una discontinuidad histórica que indica, por consiguiente, que el objetivo no se ha alcanzado? Así que quienes defienden la tesis de que estos dones están vigentes y que hay que experimentar un don de lenguas y un bautismo del Espíritu Santo, argumentan que los creyentes del pasado en los cuales no hay registro de haber experimentado esto, simplemente fueron personas que no fueron suficientemente serias en su búsqueda de una relación con Dios, de su espiritualidad, para adquirir una llenura del Espíritu Santo. Estamos totalmente de acuerdo en que este es un argumento que no tiene evidencia ni sentido alguno. Lo que sí podemos mencionar es que la historia cristiana del pasado habla de hombres y mujeres que han buscado completamente a Dios. Han amado su palabra, han trabajado para la iglesia. Sobre esto debo decir que en ningún lugar de las Escrituras enseña explícitamente que el hablar en lengua sea una señal necesaria del bautismo del Espíritu Santo, o que deba haber un intervalo de tiempo entre la conversión y el bautismo del Espíritu Santo. El libro de Hechos sigue estructuralmente el mandato de la gran comisión expresada por Cristo. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, Hechos 1:8. Así que la cronología de Hechos sigue ese patrón de la propagación del cristianismo: Jerusalén, Judea, posteriormente Samaria y el mundo gentil hasta los confines de la tierra. La narración comienza con eventos en Jerusalén, el Pentecostés, y se expande hacia el exterior de todo el mundo conocido, la obra misionera. Así que vemos que en el día de Pentecostés fue un evento judío, tuvo lugar en Jerusalén. Pentecostés mismo era una fiesta judía. Los participantes fueron ¿quiénes? Judíos, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, como se relata en Hechos 2:5. Los judíos habían subido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. En este acontecimiento es importante notar que todos fueron llenos del Espíritu Santo, como se dice en Hechos 2:4. No hay evidencia aquí de que algunos judíos hubieran sido primero creyentes y que luego recibieron este bautismo del Espíritu Santo. Eran judíos que venían de otros lugares, de otras naciones, que no creían en Jesucristo. Personas inconversas que van a experimentar este evento milagroso en Pentecostés y que van a ser convertidos.
Este mismo fenómeno se ve en los otros derramamientos que se registran en Hechos. No hay registros en el libro de Hechos de que algún creyente perteneciente a un grupo de creyentes no lograra recibir o recibiera parcialmente el Espíritu Santo prometido. Observamos entonces que esto fue una obra milagrosa. Así que vamos a referirnos a lo que muchos han llamado como los 4 Pentecosteses, entendiéndose por los eventos similares que se relatan en esos pasajes. Vemos entonces que en la iglesia primitiva la cuestión de la inclusión total en el cuerpo de Cristo no estaba limitada meramente a 2 grupos genéricos amplios de judíos y gentiles. Había 4 grupos distintos de personas cuyo estatus en la iglesia se hallaba en discusión. Estos 4 grupos incluían los judíos, los samaritanos, los temerosos de Dios y los gentiles. Los temerosos de Dios eran gentiles convertidos al judaísmo, que habían abrazado los dogmas del judaísmo, pero que no habían alcanzado una conversión total, optando por permanecer incircuncisos. Consideremos Hechos 10. Es claro que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, se nos dice en el texto bíblico. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba mucha limosna al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Es sorprendente, hermanos, notar este derramamiento parecido a lo ocurrido en Pentecostés que se registra en Hechos, y que este desbordamiento del don de Dios cubriera precisamente los 4 grupos cuyo estatus en la iglesia se hallaba en cuestión. Los judíos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Los samaritanos recibieron el Espíritu Santo durante el ministerio de Felipe y Pedro y Juan en Hechos 8. Los temerosos de Dios recibieron el Espíritu Santo en la casa de Cornelio en Hechos 10. Estamos hablando de una representación de estos grupos. Y finalmente hubo un derramamiento estrictamente sobre los gentiles en la ciudad de Éfeso que se relata en Hechos 19. Los 4 grupos y todos los que se hallaban en dicho grupo recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. La clave para entender esto no es si había primero una conversión y posteriormente un bautismo del Espíritu Santo. Debemos entender que el libro de Hechos es una transición del viejo pacto al nuevo pacto. En el Antiguo Testamento la manifestación del Espíritu Santo llegaba esporádicamente de acuerdo a como Dios lo decidía según su soberana voluntad. Un individuo podía ser lleno del Espíritu Santo, por ejemplo Sansón y muchos otros relatos. Tenemos entonces esta transición a este nuevo pacto en donde el Espíritu Santo estaría constantemente, permanentemente en la vida de los creyentes. Así que Hechos está relatando esta transición entre el antiguo y el nuevo pacto, en donde personas que ya habían creído están ahora recibiendo la confirmación con la llenura del Espíritu Santo. En ningún momento la iglesia y los apóstoles entendieron que el objetivo o el punto central era este evento, sino que lo principal de estas manifestaciones era la inclusión de todos los individuos, sin distinción si eran samaritanos, gentiles o judíos, todos eran pertenecientes a la iglesia. Para los judíos, pensar en que Dios había otorgado su bendición a gentiles era algo improbable. Por eso que es sorprendente cuando ellos ven que los gentiles y los samaritanos están recibiendo el don que ellos recibieron y entienden que Dios no está haciendo acepción de personas. En Hechos 10 se nos dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje y todos los creyentes que eran de la circuncisión judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrosos porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Observamos que este fue, por consiguiente, el punto central.
Vemos que las lenguas fueron una señal que se vivió en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hechos, en este relato. R.C. Sproul nos comenta lo siguiente. Él dice, el Espíritu Santo dota soberanamente a su iglesia. La iglesia es un cuerpo de miembros dotados que funcionan dentro del marco de la unidad y la diversidad. Ningún oficio ni don debe ser elevado al nivel de una señal exclusiva de la manifestación del Espíritu. Sobre esta frase podemos añadir la que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Dale Brunet comenta acerca de este pasaje. Si este versículo se interpreta como si estuviera hablando de un segundo bautismo en el Espíritu Santo, posterior y separado, más allá del bautismo de Cristo, en Cristo, solo para algunos cristianos, entonces no solo están siendo violadas la palabra del texto todos, sino el propósito del texto en su contexto. En 1 Corintios 12:13, Pablo no está enseñando un bautismo universal alcanzando solamente por unos pocos. Está enseñando el bautismo cristiano gratuito a través del Espíritu que es dado a todos. Hasta aquí estas citas. Podemos mencionar, querido hermano, entonces la perspectiva bíblica de la importancia del hablar en lengua. En el Antiguo Testamento, ni siquiera en pasajes proféticos que aluden al evento de Pentecostés, se hace mención de hablar en lenguas. No hay ninguna mención de hablar en estos idiomas. En el Antiguo Testamento se habla de la profecía, de las curaciones, de milagros y de la obra del Espíritu Santo en la creación, en la gracia común, en la revelación, en la iluminación de Jesucristo, en la regeneración, en la santificación, en la oración, pero en ningún lugar se alude siquiera a la palabra glosolalia, de donde obtenemos en castellano lenguas, lenguajes, idiomas. En segundo lugar, notamos que Jesucristo ni siquiera una vez en toda la instrucción de Jesús dada en el Evangelio hay ni una mención indirecta al hablar en lengua, ni tampoco lo practicó Jesús, a quien Dios le otorgó el Espíritu sin límite alguno, como se nos dice Juan 4:34. Jesús nos habla de las cosas importantes de la vida, la fe, la salvación, la santificación, iluminación, oración, obediencia y normas divinas para la vida, pero ni siquiera una vez considera que el hablar en lengua es suficientemente importante como para mencionarlo, o que es una práctica que todo creyente debe buscar, o que debemos anhelar esta segunda unción del Espíritu Santo, conocida como el bautismo del Espíritu. Quienes buscan decir que Jesucristo predicó y enseñó sobre las lenguas citan Marcos 16, 17 y 18, que dice lo siguiente: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este texto da un peso que puede interpretarse de que Cristo promovió el hablar en lengua. Debemos decir que los eruditos bíblicos están de acuerdo en que los manuscritos primitivos más confiables, los primeros manuscritos, omiten Marcos 16, 17 y 18, y que los mismos han sido añadidos posteriormente. Lo cierto es que lo tenemos dentro y que forman parte del canon bíblico. Ahora, cada uno de los eventos allí mencionados han tenido cumplimiento en las Escrituras, excepto el acto de las bebidas venenosas que algunos beberán y no morirán. Y en este caso en particular, las referencias que confirman que esto ha ocurrido y que algunos creyentes no han muerto, se encuentra dentro de la historia cristiana. Pero observamos que el texto no se encuentra fuera o no desarmoniza con el resto de la Escritura.
Pero para efecto de esta clase tomaremos el pasaje de Marcos como dado por inspiración. Confiaremos completamente en él. Entonces sería solo el único lugar, si es así, en todas las escrituras donde Jesús menciona el hablar en lenguas. Y aún así, no es un mandato, solo una predicción de que será practicado. Esta referencia incidental y única todavía mostraría que Jesús no lo consideró como muy importante. De haberlo considerado, así como en el caso de la fe, el amor, la obediencia y la oración, hubiera enseñado acerca de ello por extenso y lo hubiera practicado él mismo. La referencia que Cristo hace es por consiguiente una demostración que ocurrirá como una señal de parte de Dios a aquellos que han creído, no a todos. Vemos que los evangelios, ninguno de los 4 evangelios cita un ejemplo de hablar en lengua ni presenta a alguno de los apóstoles dando instrucciones acerca de ello. Así pues, más de una tercera parte del Nuevo Testamento guarda completo silencio acerca de ello. Y por cuarto, el hablar en lengua en la era apostólica. En la Biblia hay muchas pruebas de que el hablar en lengua estuvo confinado a la era apostólica, ya que tuvo como propósito el confirmar a judíos y gentiles la obra dramática nueva de Dios en Cristo Jesús. Pero algunos creen que las pruebas no son concluyentes. Vamos a ver brevemente algunos datos. Según de Corintios 12:12, en Corintios Pablo constantemente defiende su apostolado. Y en el 12 dice, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles que, aunque nada soy. Luego, para probar que era apóstol, dice en el siguiente versículo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. En otras palabras, se dieron señales como prueba de su apostolado. Pablo demostró todas estas pruebas. Aún en Éfeso, donde los gentiles hablan en lengua, observamos que se cumplen estas señales. En Pentecostés, en Hechos 2 que vimos, el hablar en lengua se menciona solo en 3 partes. Y lo observamos en Hechos 2, en Pentecostés, en Hechos 10, el evento en Cornelios, en Hechos 19, los creyentes en Éfeso. Debemos decir que en los 3 casos, el milagro consistió en hablar lenguas, idiomas desconocidos, lo cual conocemos por el uso de la palabra en el original que se traduce como lenguaje. En todos los casos observados que relata Hechos, vemos la presencia apostólica de aquellos hombres que habían sido designados por Dios con este don especial, particular, limitado a un número específico de individuos que el propio Cristo constituyó. Eso significa que el hablar en lengua fue una señal que acompañó la era apostólica. Debemos entonces enfatizar que en la actualidad este don o esta manifestación del don del Espíritu Santo ha cesado, al igual que la era o el don apostólico. Vemos entonces que en el pasaje más controversial que se utiliza para demostrar que sí debemos practicar el don de la lengua se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 en adelante hasta el 14. Observamos que se usa la misma palabra que en el libro de Hechos para referirse a lenguajes. Algunos observan aquí una distinción diciendo que en Hechos se habla idioma, pero que en 1 Corintios se habla un lenguaje angelical. El punto está en que se nos da la misma expresión del idioma original del griego como lenguajes. Debemos decir que en este pasaje, y esto es bien importante, en este pasaje de Corintios, Pablo está corrigiendo los errores de la práctica de los dones en esa iglesia, entre ellos el de hablar en lengua, y no está Pablo incitando a que se sigan practicando dones de esa manera como se estaba llevando. Vemos que cualquiera hablaba en lenguas, que lo hacían simultáneamente, lo más probable,
que no había interpretación. Pablo dice, nadie está interpretando. Eran sonidos intangibles, incomprensibles, que traían más confusión que paz. Se le daba una prioridad a la práctica de este don por encima de otros que eran fundamentales en la vida eclesiástica, como el amor. Así que vemos que lo que Pablo está haciendo es una corrección a la práctica de estos dones. Yendo ya para cerrar con esta primera parte sobre los dones del Espíritu Santo, vemos entonces que debemos preguntarnos o volver a hacer la pregunta: ¿continúan estos dones o han cesado en la actualidad? Y hay dos corrientes que han sido adoptadas por los diversos cristianos que aprueban que la continuidad de los dones de milagros, que comúnmente se les llama, son llamados a estas personas continuistas, y hay quienes consideran que estos dones han cesado o se han pausado, dones de milagros como el hablar en lengua, la sanidad, profecía y otros, y se les conocen a ellos como cesacionistas. Debo decir que de forma injusta se describe el cesacionismo como una corriente teológica que no cree en el ministerio del Espíritu Santo o que de una forma limita la obra del Espíritu Santo. Eso es totalmente errado. Los cesacionistas creen que el fin de la era apostólica, que la misma cerró en el primer siglo y que al cerrar esta era apostólica se provocó el cese de los milagros asociados a esa edad. Describimos el cesacionismo por consiguiente como la posición teológica que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lengua, profecía y sanidades, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Es importante mencionar que el cesacionismo no niega la posibilidad de que Dios pueda sanar en la actualidad a personas o hacer milagros hoy en día en un sentido general como un acto especial de su providencia divina, sino más bien enseña el cesacionismo que el Espíritu Santo ya no utiliza individuos como en la antigüedad para realizar señales milagrosas como lo hizo en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Vamos a ver brevemente lo que nos dicen algunos creyentes de la historia cristiana. Agustín de Hipona, en el 354 al 430, después de Cristo, nos dice: en los tiempos más antiguos, el Espíritu Santo descendió sobre los que creyeron y hablaron en lenguas que no habían aprendido, según el Espíritu les daba que hablasen. Estos fueron señales adaptadas para ese tiempo, porque había esta proclamación del Espíritu Santo en todas las lenguas, idiomas, para mostrar que el Evangelio de Dios iba a ser comunicado a través de todas las lenguas sobre toda la tierra. Eso se hizo por señal y terminó. Martín Lutero, en el 1483 al 1546 después de Cristo, nos dice: en la iglesia primitiva el Espíritu Santo fue enviado en forma visible. Él descendió sobre Cristo en la forma de una paloma y en semejanza de fuego sobre los apóstoles y otros creyentes. Este derramamiento visible del Espíritu Santo era necesario para el establecimiento de la iglesia primitiva, como lo fueron también los milagros que acompañaron el don del Espíritu Santo. Pablo explicó el propósito de estos dones milagrosos del Espíritu Santo en 1 Corintios 14, 22, cuando dice: las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Una vez que la iglesia se había establecido y anunciado debidamente por estos milagros, el aspecto visible del Espíritu Santo cesó. Estamos viendo lo que nos han dicho estos hombres de Dios en la antigüedad. Juan Calvino, aunque Cristo no dice expresamente si tiene la intención, permítame mover aquí la pantalla, si tiene la intención de que este don de los milagros sea temporal o que permanezca perpetuamente en la iglesia, sin embargo es más probable que los milagros fueron prometidos solo por un tiempo a fin de darle realce al Evangelio mientras que era nuevo o estaba en un estado de oscuridad. El don de sanidad, al igual que el resto de los milagros que el Señor quiso producir por un tiempo, se ha desvanecido con el fin de hacer maravillosa la predicación del Evangelio
para siempre. Y John Owen nos dice en el 1616 al 1683 después de Cristo, los dones que en su propia naturaleza exceden la plenitud del poder de todas nuestras facultades, esa dispensación del Espíritu hace ya mucho tiempo cesó. Y donde quiera que alguien hoy tenga pretensión a lo mismo, tal pretensión justamente puede ser sospechada como un engaño falsamente. Hermanos, tenemos que decirlo, desde la era del primer siglo, por más de 1800 años, la iglesia entendió que estos dones habían cesado con el don apostólico. No fue hasta el siglo XIX cuando algunas personas han traído o introducido nuevamente esta práctica que en nada se asemeja a la de la Escritura. El consenso de la iglesia es que estos dones de milagros, sanidades, lenguas y otros tuvieron un periodo en que fueron ministrados y cuyo propósito era confirmar la obra apostólica y el evangelio, es decir, ser respaldado de la palabra de Dios mientras se nos revelaba lo perfecto, es decir, la palabra de Dios inspiradas en las sagradas escrituras. El pasaje más utilizado para apoyar la continuidad de los dones de milagros, que es 1 Corintios 13, también nos dice en el verso 8 al 10 lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El amor nunca se acabará, nunca caerá, siempre va a perseverar el amor. Las profecías, predicciones, serán abolidas, serán ya pausadas, suspendidas, llegarán a un cumplimiento. Eso se dio y estamos en la actualidad sin profecía. Las lenguas cesarán, pausarán, dice, llegarán a su fin. La ciencia acabará, el conocimiento será ya abolido, hablándose entonces de este don de ciencia. Dice Pablo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hay tres posibles interpretaciones para qué es lo perfecto. La primera, algunos creen que se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda, algunos creen que se refiere a la glorificación o el estado eterno del creyente. Y la tercera, algunos consideran que lo perfecto hace referencia a la palabra de Dios, al completarse el canon bíblico y al ser dada las sagradas escrituras. Si la opción 1 y 2 son correctas, si se refiere a la segunda venida de Cristo o a la glorificación del creyente, entonces estos dones deberían estar vigentes, porque no ha llegado lo perfecto. Pero a la luz del contexto de las Escrituras, entendemos que lo que en parte conocemos ya fue dado, pues se nos ha revelado Dios en su palabra. Jesucristo dice en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora conocemos a Dios completamente, todo aquello que Él ha revelado de sí mismo. La palabra de Dios es aquello perfecto que nos permite ahora no conocer en parte, sino conocer completamente. Por consiguiente, entendemos que estos dones han cesado. Algunas objeciones que quiero mencionar sobre la práctica que se hace en la actualidad de algunas denominaciones para con esto concluir esta primera parte de la sesión 3 acerca de los dones del Espíritu. Como ya dije, si eso está vigente en la actualidad, ¿por qué la Iglesia por más de 1800 años entendió el cese de estos dones?
Si necesitamos señales milagrosas que confirmen la revelación de Dios en las Escrituras, ¿para qué la tenemos entonces? Si es la palabra de Dios, deberíamos creer que es perfecta. No necesita una confirmación porque entendemos que es palabra de Dios. Quienes hablan en lengua y dicen que lo hacen en un idioma angelical y que es entre ellos y Dios, ¿cuál es el propósito de esa comunicación entre ellos y Dios si las Escrituras dicen que este don tenía como propósito la edificación de la iglesia? Si los dones no cumplen el propósito de edificar a la iglesia como un cuerpo, ¿por qué Dios daría este don individualmente o por qué edificaría individualmente a cada persona? Si Dios se ha revelado al hombre un lenguaje humano, ¿por qué se revelaría en un lenguaje angelical? ¿Cómo sabemos si podemos dar fe que es un lenguaje angelical? ¿Algún ser humano ha escuchado en qué lenguaje hablan los ángeles? Son observaciones que son necesarias hacer para poder desenmascarar esta práctica errada de dones en las iglesias actuales que no se sujetan a las Sagradas Escrituras. Si las Escrituras nos demuestran que los ángeles se han dirigido a los hombres en lenguas humanas, ¿por qué sería necesario hoy tener revelaciones en lenguas angelicales? Si en la actualidad las manifestaciones del Espíritu se dan con saltos, personas revolcándose en el suelo, éxtasis, gritos, aullidos, espíritu de risa, entre otras manifestaciones, ¿qué sustento bíblico hay en las Sagradas Escrituras para respaldar este tipo de comportamiento que muchos dicen que es evidencia de una llenura del Espíritu Santo? A cambio, entendemos por las Escrituras que quienes fueron llenados por el Espíritu Santo dieron testimonio del Evangelio. Esa fue la evidencia. A cambio, el comportamiento antes descrito que se da en la actualidad, saltos, risas, gente revolcándose, aullidos y demás, describe más la presencia demoníaca que se relata en los evangelios de personas que fueron llevadas a Cristo para que Él expulsara un demonio y que tenían estos tipos de comportamiento. Si hay apóstoles hoy, ¿qué evidencia hay de que ellos cumplieron con esas marcas del apostolado como ver a Jesucristo resucitado? ¿Cuándo vieron y resucitado a Cristo? ¿Cuándo recibieron esta revelación? ¿Por qué Dios daría una revelación nueva apostólica en la actualidad habiéndose cerrado el canon? ¿Sugieren ellos que el canon no está cerrado entonces y por consiguiente todo lo que hemos creído es cerrado porque aún hay nuevas revelaciones? Si hay profetas hoy, ¿cuál es el propósito si las Escrituras ahora demuestran que hay un solo mediador entre Dios y los hombres que fue Jesucristo? Ya ese rol de sacerdote o de un profeta que hablaba en nombre de Dios cumplió su propósito. ¿Por qué el Señor traería entonces hoy nuevas revelaciones, teniendo también las Sagradas Escrituras completas? Queridos hermanos, hemos concluido esta primera parte. Vamos a tomar un receso. Ha sido un arduo trabajo. Gracias a ustedes por la paciencia de prestar atención y regresamos en breve minuto para continuar con la segunda parte y la tercera parte de esta sesión de la obra del Espíritu Santo. Dios le continúe bendiciendo.